sí. Ok, sí se está grabando. Muy bien. Bueno, bueno, me presento oficialmente para las personas que de pronto no me conocen, es primera vez que me ven. Realmente poco participo de las actividades o los talleres de Luz Arifa, mi esposa. Sin embargo, esta semana la escuchaba conversar con algunos de ustedes, no sé si de este grupo o de otro, o de ambos, donde le decían de cierto grado de nerviosismo para una exposición que tenían que presentar. eh, y surgen muchas dudas, ¿no? Muchas dudas frente a qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer, cuál es como la intención, bueno, cómo arranco y si lo que digo es correcto y si hay personas que de pronto saben más que yo, bueno, una cantidad de temores que se nos generan a nosotros. Entonces pues yo soy docente, soy maestro, soy filósofo de profesión y todos mis estudios han sido en pedagogía y en filosofía. Y le dije yo, amor, pues se me ocurrió, hagamos un pequeño encuentro del arte de hablar en público. Damos unas pequeñas pausas frente a cómo podemos dominar el auditorio y cómo podemos manejar nuestras presentaciones, ¿correcto? Bueno, me disculpan que no los estoy viendo de frente porque tengo la cámara a un lado del computador, entonces me veo como de lado. Bueno, el arte de hablar en público. Imagínense lo bonito de eso. El arte de hablar en público es algo que se le llama oratoria. Es algo muy antiguo, desde los griegos, desde la antigüedad. Personajes como los estoicos eran unas personas que se dedicaban a la posibilidad de hablar en auditorios, pero no eran como hoy en día, como la imagen que ustedes ven allí en pantalla, sino que eran al aire libre. En la Grecia antigua había un sitio que se llamaba el Areópago, era un sitio de conversación donde se paraba una persona a hablar en voz alta y comenzaba a atraer eh, sus, sus interesados en la elocuencia de esta persona. También en la Roma antigua, en los famosos teatros romanos, habían unas personas que normalmente eran lo que hoy en día podemos conocer como cuenteros, ¿sí? Eran personas que narraban historias fantásticas que enaltecían a la nobleza, al rey o al emperador, a las personas de la alta sociedad y le volvía algo cómico para que pudiese captar la atención de las personas y entonces recogía mucho público. Y entonces se comenzó a trabajar en algo que se llama el arte de hablar en público. Entonces vamos a mirar eso, vamos a mirar algo que es la elocuencia, vamos a revisar algo muy sencillo que se llama la globofobia y el tema de la demagogia frente al discurso. Entonces, en este ejercicio he querido comenzar con una pequeña frase que me encontré de Dale, que dice, una comunicación eficaz hace más sencilla toda actividad. Toda, no dice algunas, toda actividad. El arte de hablar en público tiene tanta o más validez ahora que la que alcanzó cuando fue escrito hace casi un siglo. Y es importante el tema de hablar en público como estudiante a nivel laboral, uno como maestro, el político, el sacerdote, todas las personas que se tengan que dirigir a un público, incluso a veces a nuestra familia, tenemos que saber cómo nos podemos dirigir a ella. ¿Cómo prepararnos frente al tema de la oratoria, el arte de hablar en público? Dice, si estás trabajando en algo que te importa de verdad, nadie tiene que empujarnos. Mi visión es la que me empuja. Entonces ahí viene uno de los requisitos más importantes que yo siempre cuando preparo maestros, yo les digo, mire, maestros, cuando ustedes se dirijan a los estudiantes, ustedes tienen que hablar con convencimiento, ustedes tienen que demostrar que lo que están diciendo es así. Nosotros los seres humanos a través de las ondas vibracionales podemos percibir si alguien que nos está hablando nos está diciendo lo que es o no lo que no es, o al menos si está convencido, ¿correcto? Por ejemplo, los vendedores. Cuando un vendedor está ofertando un producto, pero ese producto que oferta el vendedor no está convencido de lo que está vendiendo, pues uno lo va a ver como dudoso, lo va a ver que titubea, lo va a ver que no se sabe las cosas, pero cuando está convencido de eso,
Uno habla hasta de cosas que no aparecen en los catálogos o en el manual de instrucciones. ¿Sí? Uno habla de las bondades que yo como persona lo he vivido. No, es que mira que yo uso este producto y a mí me ha ido tan bien que te lo recomiendo por esto, y uno termina tan convencido que termina comprando el producto. Y los vendedores, no sé si de pronto en el grupo hay algún vendedor, lo que he escuchado, porque no estoy en el gremio de las ventas, pero lo que manifiestan es que el negocio realmente se siente terminado cuando se ha cerrado la venta, no en el discurso, sino cuando realmente la persona ha adquirido el producto el cual yo le estoy ofertando. Entonces decimos que la venta fue un éxito. ¿Cómo nos podemos preparar? Yo he colocado unas pequeñas pautas de orientación. Entonces voy a mencionarlas, de pronto para el que esté interesado, mmm, Luz Arifa, si me está escuchando, podemos generar un PDF y se lo podemos compartir en el grupo para que tengan la información pertinente. Prepararnos para la oratoria. Pensemos que es el arte de hablar en público. Lo primero es que cuando yo me paro enfrente de las personas, soy yo quien domina el auditorio. El auditorio es mío, ¿sí? Y hay muchas formas de llamar la atención. Normalmente uno hace algún tipo de gesto o algún tipo de comentario que capte la atención si estoy en un auditorio abierto. Si estoy en una situación virtual como en la nuestra, pues es más fácil porque no tengo que llamar la atención a nadie, porque los que han ingresado es porque quieren escuchar, ¿correcto? Entonces me es más fácil. Entonces dice, escuchar a otros pensemos en el ejercicio de cómo puedo yo empezar a coger esa habilidad de hablar en público. Entonces el primer paso es, escuchemos a otros hablar. Entonces, chévere cuando no soy el primer grupo que va a exponer, sino que soy el segundo, pues ya tengo de referencia el primero. Sí, eso me va a dar una ventaja. Yo no soy vendedor, pero con la empresa con la que he elaborado algunos años, nosotros hacemos ofrecimientos de programas educativos. Y entonces a veces me invitan, perdón, a veces me invitan a ofertarlo a alguna institución educativa, y casi siempre le pido el favor a las personas que van a dirigir la actividad, los moderadores, que me dejen de último. Siempre pido que me dejen de último. No, nunca me gusta comenzar un ofrecimiento, porque cuando yo comienzo a escuchar a los demás, yo puedo saber si mi propuesta va en línea, está acertada, está mejor, hay que mejorarla, hay que ajustarla, y en el camino comienzo yo a hacer ajustes. De tal forma que al final, pues ya tengo la ventaja de haber escuchado dos, tres participantes solo, o más, los que sean, y eso permite que mi presentación sea un poco más objetivada. ¿Correcto? Entonces hablamos de escuchemos a otros. Recomendación, escuchen a otros compañeros o personas que sean, que sean expositores, que sean capacitadores o que sean oradores, y resaltemos de ellos qué me gusta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo personas que escucho hablar, oradores, que hay cosas que no me gustan, cosas que dicen, algún tono de voz, la vibración de la voz, no me siento cómodo, ¿no? Por ejemplo, lo digo con todo respeto, el caso de los predicadores. Hay predicadores que parece que estuvieran regañando al auditorio, y a mí no me gusta, pero hay gente que le fascina, ¿correcto? Entonces yo tengo que mirar cuál es el tipo de público que yo tengo. Entonces escuchemos a otras personas hablar, resaltemos de ellos lo que más nos gusta, y de eso que nos gusta, retengámoslo y lo podemos hacer nuestro. Bien, eso sería como un modelo, un ejemplo, y no es un paradigma ni es algo definitivo, es algo que yo puedo modificar en el tiempo, porque las dinámicas no funcionan siempre con los mismos grupos, y ahorita miramos eso. Estructuremos nuestra intervención. Es muy importante no improvisar. A veces toca improvisar, ¿sí? Pero no improvisar de fondo, sino más bien de forma. Por ejemplo, alguna vez, siendo maestro universitario, me invitaron a una charla eh, para estudiantes primíparos. Entonces me dieron el tema. Me dijeron, vea, hay que trabajar sobre esto, motivacional. Y yo, listo. Lo trabajé, lo monté. Cuando yo llego al auditorio no veía estudiantes por ningún lado. Y yo, ¿y dónde están los estudiantes? Y me dice la coordinadora del programa, me dice, no,
¿a usted no le avisaron? Y yo, pues, ¿de qué estamos hablando? Y me dice, es que se cambiaron los planes, no van a ser los estudiantes porque los estudiantes están con la psicóloga, usted va a estar con los maestros y va a estar con los jefes de plan y con el decano. Y yo, ah, caramba. Entonces, lo que yo tenía pensado para muchachos de 17, 18 años, pues no lo podía hacer con los decanos ni con los directivos de la universidad, pero sí tenía que hacer el mismo énfasis. Es decir, que la universidad quería que la temática fuera la misma, pero la dinámica de trabajo tenía que ser diferente, porque el auditorio es diferente. Entonces, ¿qué le toca hacer uno? Improvisar. Yo a los maestros siempre les digo, mire, ustedes tienen que cargar plan Z en una presentación. Tienen que cargar el as debajo de la manga. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la presentación no le funcionó, el internet está lento, el audio no le funcionó, el YouTube se trabó y entonces no quiere mostrar el video. Por allá hay alguien que le dice, no, no se escucha, y por acá no, yo le escucho muy bien. Entonces, son una cantidad de factores que le toca a uno en el acto comenzar a improvisar, sin perder la línea. Por eso es muy importante estructurar mi intervención. Para ello, realizamos un libreto. El libreto hay que conocerlo muy bien. ¿Qué voy a decir de primero, en segundo, en tercero? Aquí voy a echar un chiste, me voy a sonreír, o sea, libreteado. Todo es un libreto. Y yo lo conozco muy bien. Cuando yo lo conozco muy bien, me da la posibilidad de poder improvisar, de poder plantear algo diferente. Por ejemplo, usted se puede dar cuenta que usted hizo un libreto y a medida que va hablando, se va dando cuenta que el auditorio, posiblemente lo que sigue en el libreto, no lo debo decir, por alguna razón. Entonces yo me puedo saltar. Pero cuando no me lo he aprendido, sino que simplemente sigo el libreto, suena como cuando estaba uno en el colegio haciendo exposiciones y eso era un recital. ¿Sí? Entonces los muchachos declamaban, ¿no? El tema que voy a trabajar el día de hoy es tal. Y arrancaba. ¿Sí? Y llegaba hasta un punto y le decía, hasta aquí me toca a mí, ahora le toca a mi compañero. Entonces, vea, le toca a usted. Y entonces, ah, pero es que el que sigue no vino. Eso no es una exposición, eso no es una ponencia, eso no es nada, eso es cualquier cosa menos un ejercicio de oratorio. Bien, dice, esto le permitirá ser más fluido, incluso improvisar o responder sin salirse del esquema. También pensamos en adaptemos el discurso. Dice, al tipo de audiencia que vamos a tener. Para ello es importante, si yo voy a tener un auditorio, cuando a veces mi esposa me ha invitado a encuentros con sus estudiantes, yo le digo, bueno, ellos que están estudiando, edades, ¿cuál es la edad? ¿Qué edad oscilan? ¿Sí? Género, ¿sí? Si son mujeres, si son hombres, si es mixto, ¿qué es? Eh, ¿Cuál es la intencionalidad? El horario, si es en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿cuál es esa intención? Cuando yo ya tengo toda esa información, yo me puedo hacer en mi mente un esquema más o menos de lo que es el auditorio. Entonces yo ya sé incluso cómo puedo ir vestido, eh, puedo saber el tono de la voz que utilizo, puedo saber qué tipo de comentarios hago. Por ejemplo, eh, cuando estoy en un auditorio aquí en el Valle del Cauca, puedo utilizar algún tipo de comentario que en el Valle del Cauca me lo van a entender, porque son cosas típicas de acá del Valle. Pero resulta que si yo me voy para la costa atlántica y utilizo el mismo ejemplo para de pronto llamar la atención de las personas o que se sonrían, al menos como romper el esquema, pero no tienen ni idea de qué les estoy hablando, pues no voy a generar el impacto que estoy pensando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar algo en el contexto de las personas donde voy a trabajar para poder utilizar su cotidianidad que me beneficie a mí en algo que quiero resaltar del grupo. ¿Correcto? Entonces, tenemos que tener en cuenta los cargos, las ocupaciones, la cantidad de personas es importante, cuál es el motivo por el cual ellos están allá, cuál es la intencionalidad de la persona que los invita. Yo sé que ustedes están hablando de unas exposiciones, entonces, ¿cuál es la intencionalidad de esa exposición? ¿Qué mensaje quiero dejar? Eso lo tengo que dejar claro. ¿Sí? Entonces, ah, pero es que yo he escuchado, ¿no? Me dicen, no, pero es que allí las personas que están, todas saben mucho, saben más que yo. Puede que sea cierto, pero no quita que usted pueda hacer algún tipo de aporte diferente, porque viene la parte del auditorio, ¿no? Que no es el tema de hoy, pero cuando uno va a escuchar algo, tiene que estar presto a abrir su mente a situaciones nuevas,
innovadoras, a ver qué puedo encontrar. ¿Por qué? Porque puedo encontrarme con perspectivas diferentes a la manera como yo tradicionalmente he visto algo. Conversemos en la presentación. Eh, Cuando coloco allí no actuemos, es que no leamos el libreto. A veces nos dedicamos a leer un libreto. ¿Sí? En las presentaciones grandes, muy grandes, donde a veces toca improvisar o el discurso es muy grande, se coloca una pantalla con información, como un teleprompter, donde la persona que está hablando simplemente lee, narra y a veces ni entiende lo que está leyendo allí, sobre todo cuando se hacen intervenciones en el caso de la política. Pero hay otros escenarios donde también se pueden utilizar en la televisión, bueno, en muchos escenarios, pero en el tema de una exposición, de una capacitación, eh, sean mmm, sueltos en el habla, eh, sean tranquilos, que la voz se les sienta relajada, que se sienta que no están con afán, que no tienen miedo, ¿correcto? Pueden tenerlo, pero no hay que demostrarlo. Entonces se sienten que hablan con familiaridad, con respeto y no recitado. Entonces es importante que se hable de forma amena, de iguales. Incluso algunas personas, algunos oradores, todo auditorio normalmente viene en desnivel. El desnivel y la acústica, todo tiene una intención en un auditorio, pero los desniveles me ponen por encima para yo poder tener la visión de todos los participantes. A veces, y yo me incluyo allí, a veces me gusta más bajarme de la tarima y poder acercarme más a las personas. Incluso gestos, gestos como tocarle el hombro a alguien, hacerle una pregunta directa, interactuar con ellos, ¿correcto? Por eso hablamos de interactuar con el público. Hagámoslos partícipes. Y partícipes es preguntas dirigidas, direccionadas, intencionadas. Es una forma de involucrar a las personas y mantener la atención de las personas en lo que yo estoy trabajando, ¿correcto? Y eso me libra a mí la atención. Una forma de librarse uno la atención es cuando uno mira el rostro de los participantes. El participante yo lo veo como sonriente y aquí hay una situación que debemos tener en cuenta. Si usted mira a un participante y ve que ese participante se está secreteando con otro y se sonríen o se ríen, no tienes por qué pensar que se están burlando de ti, ¿correcto? Porque es que a veces sucede que le entra el pánico. ¿Será que dije algo malo? O comienzan a pensar que de pronto si están de frente al auditorio, tengan algo en su cuerpo que les está haciendo ver algo, no sé, la bragueta abajo, la media se ve, un cordón desamarrado, bueno, cualquier cosa, un despeinado, las gafas mal puestas, cualquier cosa. Eh, si eso se llega a creer, pues yo con disimulo, pero sin dejar de hablar, participando, voy pasando la mano por donde yo creo que puede haber algo que me esté afectando, ¿correcto? De pronto sí, el cabello, estoy despeinado, ya. Pero no pensemos que es personal. Puede que estén viendo el celular, se acordaron de algo. Bueno, esa es una situación que no necesariamente sea directamente con nosotros. El discurso es básicamente un mensaje y debe tener unas ideas principales. Por eso la organización del libreto es tan importante. Cuando yo resalto las ideas principales, yo sé dónde tengo que hacer un énfasis, dónde me tengo que detener, dónde debo reforzar algo. Si yo tengo un énfasis ahora, por ejemplo, el tema de la oratoria, el arte de hablar en público, cuando termine la primera parte, yo podría hacer preguntas. Le puedo preguntar algo al auditorio, pero no necesariamente una pregunta que me tenga que responder a alguien en particular, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, bueno, creería que esto es claro, pero me gustaría escuchar alguna opinión. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, alguien puede participar, una participación que sea corta. Por favor, regla de oro. Si es una participación, capacitación, orientación, charla, exposición, si le hacen una pregunta, respóndala en breve. Pero si le hacen una contrapregunta, no la responda. Porque si no, se convierte en una discusión de preguntas y respuestas. Entonces, lo que pueden hacer para salir del paso es, perfecto, interesante tu pregunta, pero entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejarla para el final, para que no nos vamos a perder de lo que estamos trabajando
vamos a ver que eso más adelante lo vamos a abordar y posiblemente tu respuesta queda solucionada, pero entonces sostén tu pregunta allí. Le dices a la persona, tenga su pregunta allí que es muy valiosa, hágale entender que es la mejor pregunta que usted pudo haber escuchado en su vida, que esa persona es brillante y no es que se esté burlando de ella ni nada, no, es que hay que darle la importancia a las personas. Cuando una persona pregunta, que la pregunta es para colcharme, pues a Jesús también le hicieron las preguntas corchadoras, ¿cierto? ¿A quién hay que brindarle tributo? Entonces él los mira y él dice, ay, Ave María, por Dios, estos muchachos. Mijo, al César lo que es del César y a Dios lo que tenga que darle a Dios. Y ellos estaban buscando la manera de que él respondiera a otra cosa y los dejó viendo un chispero, como dice popularmente, ¿correcto? Entonces yo busco la manera de salir limpio, sin agresión, eh, con el dominio pertinente de lo que yo estoy planteando. No memoricemos, utilicemos siempre la estructura que hemos creado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes memorizan un discurso, si se les olvida una palabra de lo memorizado, comenzó la crisis. Porque de ahí en adelante posiblemente se le olvide todo. O se le olvidan partes importantes. Entonces, no hay que memorizar. Hay que manejar la estructura que diseñe de un principio. Cuando un religioso, un pastor, un ministro, un líder religioso, sacerdote, va a organizar el sermón o la homilía, ellos utilizan unos elementos muy interesantes como son la hermenéutica, la escatología y la propedéutica. Y dentro de la propedéutica está la estructura que yo voy a seguir. ¿Sí? Entonces, si usted mira las prédicas, normalmente todas tienen la misma dinámica. Se lee un pasaje bíblico, luego se hace una breve explicación, luego se refuerza con otro pasaje diferente, luego viene la enseñanza y viene el cierre. Y como el tiempo es limitado, sale. En algunas comunidades protestantes, el tiempo es un poco mayor que en una iglesia, en una parroquia o en la iglesia católica, son más o menos 30, 45 minutos el estipulado para hacer una reflexión del evangelio o un estudio bíblico. En la iglesia evangélica se pueden demorar hora y media, promedio hora y media, hora 45, y ya de ahí para allá ya sería un simposio, un foro o algo. Pero entonces en una prédica, la persona que lidera el encuentro utiliza un pasaje, es anecdótico, luego echa un comentario jocoso, luego vuelve al pasaje, porque es algo de enseñar. Hay algún mensaje impreso en lo que él quiere decir. Entonces, conduce todo, incluso hasta la música juega un papel importante, lleva todo a tal punto que al final la gente dice, uy, me tocó las venas, el alma, me transformó, habla hermoso, es muy bonito, muy chévere, y entonces quieren seguirlo escuchando. Entonces son personas que son oradoras, ¿correcto? Todos podemos ser oradores. Lo que pasa es que no a todo el mundo le gusta, pero todos tenemos la posibilidad de serlo. Entonces, no memoricemos, utilicemos la estructura que hemos creado. Manejemos muy bien los tiempos, ¿sí? Manejemos muy bien los tiempos. Yo, por ejemplo, si ustedes me ven, yo tengo mi celular acá y lo tengo enfrente, pero lo tengo con la hora. Ahí me marca la hora. Entonces, yo sin tener que desviar mucho la mirada, voy mirando poco a poco cómo está el tiempo. Si me he demorado mucho en algo, pues tengo que acelerar en alguna otra parte para poder que los tiempos se den. Pero yo debo crear los tiempos. Por eso es muy importante que si ustedes en la intervención que van a realizar van a permitir la participación de terceros con preguntas, esas preguntas tienen que estar estipuladas en el tiempo que ustedes tienen planeado de exposición. Porque ese tiempo yo lo puedo limitar, pero no sé qué tanto. Porque hay preguntas que hay que dedicarles un tiempo. Hay otras que posiblemente se pueden responder fácil. Entonces, como ese tiempo no lo tengo, yo digo, no, no sé qué tantas preguntas me van a hacer. Máximo voy a colocar 10 minutos para preguntas y respuestas. Y yo manejo el tiempo como un moderador cualquiera. Entonces, manejemos muy bien el tema de los tiempos. Dice, no corramos y tampoco ralenticemos. No hay que ralentizar. Ralentizar es dar vueltas y vueltas sobre el mismo discurso. Eso es, a veces en los discursos filosóficos resulta muy,
muy propio, porque el autor, cuando uno escucha a un autor hablar de su obra, a un escritor hablar de su obra, a veces da vueltas sobre un mismo argumento, sobre un argumento, pero hay una intención. Cuando uno no está acostumbrado a esas intenciones, la dinámica se vuelve aburridora, da sueño, a pereza, la gente ya dice, ay, no, esto no me gusta y sale y se va. Ya cuando es virtual, pues simplemente apagan, apagan y ya no hay nada que hacer. Bien, seamos conscientes de las palabras repetidas, las famosas muletillas. Hay muchas palabras que nosotros utilizamos a veces inconscientemente. Yo las he utilizado, se me sale, se me sale la palabra que repito. Para ello, ¿qué pueden hacer? Graben su exposición, grábenla y después escúchense. Cuando trabajo con grupos académicos, es bueno cuando se hace la exposición y hay una retroalimentación, porque es que cuando yo estoy hablando, yo no me escucho. ¿Sí? Hace días mi hijo estaba viendo un concierto en un video y me decía, papá, ¿por qué los músicos todos tienen como audífonos? Entonces yo le decía, eso se llaman retornos, son retornos, porque cuando uno está arriba en la tarima y uno está tocando, el sonido sale en onda hacia adelante. Entonces yo a veces no me escucho. Entonces el retorno me permite saber si estoy bien, si estoy entonado, si voy en las líneas, todo, me escucho. Por eso siempre se utilizan retornos. En los auditorios también le ponen retornos a la persona, al orador, para que ella se pueda escuchar y saber el tono de la voz que está utilizando, si está siendo claro, si es elocuente. Toda esa información es importante tenerla presente. Entonces, ¿qué pueden hacer? Grábense, grábense. Creo que ustedes son en parejas, creo que van a trabajar en parejas, tengo entendido. Entonces, si trabajan en parejas, grábense y saquen un tiempito por crecimiento personal académico. Se reúnen y después vuélvanse a escuchar. Yo sé que a veces para algunas personas no es agradable escucharse a sí mismos en una exposición, pero es importante para generar planes de mejoramiento. A veces yo me escucho y digo, uy, yo utilizo mucho esta palabra, entonces yo ya sé y tengo que ser consciente. Cuando soy consciente, la puedo cambiar fácilmente. Entonces ya para una próxima oportunidad no voy a cometer la misma dificultad o el mismo error. Usemos adecuadamente nuestras manos. Las manos son parte de nuestra expresión no verbal. ¿Sí? Entonces, así, por ejemplo, usted se da cuenta que usted está hablando por teléfono con alguien y no se están viendo. No es una videollamada, es una llamada telefónica. Y usted está moviendo las manos, pero la otra persona no lo ve. Eso es parte del mensaje, ¿correcto? O sea, que no se sienta mal. Es normal, eso es normal. ¿Sí? A veces la gente señala. Es que allá están dando señales cuando por el teléfono no lo pueden ver. Entonces, es ser consciente del uso que yo hago con mis manos. Para ello, es bueno que ustedes puedan cargar un bolígrafo, ¿sí? Normalmente yo esta mañana estaba en una clase, estaba trabajando, y resulta que yo cargo siempre algo en mi bolsillo. Perdón que yo aquí estoy esculcando mi maletín. No es normal que lo haga, pero lo estoy haciendo ahora. Yo tengo esto, no sé si lo están viendo, es un apuntalador, ¿sí? Es un apuntador, pero es un apuntador. Hoy estaba precisamente, algún chico me lo vio y me dijo, es un apuntalador, y yo, no, no, no. Entonces le corregí y me quedé con lo que conversé con ese chico en ese colegio. Entonces, este apuntador, que es un láser, ¿sí? Es un láser, y aparte me sirve para cambiar las imágenes, me puede permitir tener las manos ocupadas. ¿Por qué es importante a veces tener algo en las manos? Porque eso me genera seguridad, me genera confianza, ¿correcto? Entonces, yo puedo tener esto, pero a veces yo personalmente veo infuncional tener un bolígrafo, un esfero, cuando estoy en público. Si estoy sentado aquí escribiendo, sí, pero entonces yo necesito tener algo que me sirva para la presentación, un apuntador, ¿correcto? Lo puedo utilizar. O simplemente cojo algo en la mano. Eso se hace para generar tranquilidad, además porque es un instrumento que yo estoy necesitando en la presentación. Recuerden que si de pronto hay preguntas o algo, las pueden ir haciendo, porque esto no es una exposición, simplemente es información que les estoy compartiendo sobre el tema de la oratoria. Entonces, si hay preguntas, las pueden ir haciendo. Dentro de la oratoria o el arte de hablar en público hay algo que se llama elocuencia.
La elocuencia es la capacidad de expresarse en público de forma correcta y aquí viene algo muy importante, persuasiva. Es la aptitud de manifestar emociones y provocar en el oyente convicción mediante la lengua hablada o escrita de manera formal y apropiada para su comprensión. Entonces, aquí viene una palabra muy importante, convicción. La regla de oro para cuando uno está realizando una presentación es que el que le está escuchando tiene que creer que lo que uno está diciendo es así. Uno tiene que demostrar que sabe. ¿Qué pasa a veces con los colegios, con los chicos, con los niños? Y yo se lo recalco mucho a los maestros. Si el maestro le enseña algo que es falso, el chico por el simplemente de saber que fue su maestro el que le dio la información, él da por sentado de que eso es así. Y si el maestro no corrige, el chico va a crecer con un error en el aprendizaje. ¿Por qué? Por la elocuencia. Entonces, de pronto han escuchado personas que son muy buenas para hablar y tienen, discúlpenme el término, popularmente, como dice la gente, tienen un verbo, convencen a todo el mundo. Entonces uno dice, ve, interesante, eso se llama elocuencia. Los estoicos sostienen que todo discurso debe tener 5 excelencias o virtudes. La virtud es una palabra que viene de prudencia. La prudencia es una palabra que se deriva de la palabra sabiduría. ¿Correcto? Entonces vamos a hablar de virtud. La virtud va mucho más allá de los valores. Y me dice que esas 5 características del discurso son las que nos forjan a nosotros, los seres humanos, la elocuencia con un auditorio. La primera dice la pureza del lenguaje. La pureza del lenguaje tiene que ver con la claridad del mensaje, con la vocalización correcta, que se escuche. Pero ahí también es muy importante los sonidos, los dispositivos electrónicos, digitales, tecnológicos que uno utilice. Por ejemplo, hay veces uno va a una parroquia, la parroquia del barrio, y el sonido no es bueno. Y no se le entiende nada al padre hablando. Se entiende o el aeropuerto, cuando se va al aeropuerto. Y se escucha que llaman a alguien, pero el sonido es tan pésimo que usted no entiende nada. Lo único que usted sabe es que le pone cuidado a su apellido, a ver si lo llamaron a usted. De resto, uno no entiende qué están diciendo. Anuncian un vuelo y uno tiene que estar pendiente de los tableros informativos para poder saber si es el vuelo de uno o no. ¿Por qué? Porque resulta que para que un sonido sea bueno, no solamente la calidad del dispositivo, es la acústica del sitio donde se está desarrollando dicha actividad. ¿Correcto? Entonces, son una serie de factores que me permiten determinar la pureza del lenguaje. Lo otro es, el lenguaje que yo utilizo debe ser acorde al público. ¿Sí? Entonces, si yo tengo personas en un auditorio muy preparadas, preparadísimas, muy intelectuales, pues yo tengo que utilizar un término, un vocabulario a veces no tan popular. ¿Es malo? No, no es malo, sino que ellos me pueden entender. Me explico de otra forma. Si a mí un médico me viene con toda su terminología médica profesional científica, posiblemente yo no le entienda nada y pienso que me voy a morir. Y yo le digo, no, médico, venga, dígame en otras palabras que yo le entienda. Yo no soy médico. Entonces me termina diciendo, no, mira, eso en síntesis es una virosis. Y yo pensando que ya estaba desahuciado, ¿correcto? Por el tecnicismo de las palabras. Entonces yo tengo que tener un vocabulario acorde a ese auditorio. Claridad en el mensaje tiene que ser muy claro, directo, puntual. No puedo dar vueltas sobre algo porque puedo generar confusión. Tengo que ser claro y puntual. Debe ser conciso. Lo conciso es que vamos al grano, ¿sí? Vamos a lo puntual. Yo normalmente trabajo de manera muy anecdótica, porque dentro de mi filosofía de trabajo pedagógico es que uno aprende más basándose en hechos reales que en académicos o literales, ¿sí? Entonces, cuando yo he visto que eso lo vive alguien, para mí es más fácil de aprender que cuando lo está en los libros en teoría. ¿Correcto? Entonces, eso de ser conciso eh, busquemos la manera exacta de que el mensaje llegue correctamente al interlocutor. La adecuación del tema. ¿Qué tenemos que hacer con el tema? Indaguemos. Yo normalmente, cuando estoy en clase, recibiendo clase,
Yo trabajo con dos computadores. Aquí tengo uno, este es mi computador portátil, y yo trabajo con él aquí. Tengo el celular y tengo el computador de escritorio abierto. Y mientras que estoy en clase y hay algo que escuché que me llamó la atención, entonces me meto al computador porque lo tengo en línea también y busco palabras que no entiendo, conceptos para ampliar información y estoy al tanto de lo que están hablando para yo poderlo entender mejor. Yo en este momento estoy adelantando unos estudios diferentes a lo que históricamente he hecho en mi vida, nada que ver con filosofía ni pedagogía, y todo el personal que está haciendo ese estudio ya tiene conocimientos que yo no tengo. Yo estoy en pañalitos allí, ¿sí? Entonces yo estoy muy deprimíparo, entonces para no estar preguntando, interrumpiendo cada rato la clase, yo tengo el computador abierto y reviso constantemente de qué es lo que están hablando para poder participar. Bien, entonces adecuación del tema. La distinción. El tema de la distinción es que sepamos a quién le vamos a hablar. Tenemos que saber a quién le vamos, con quién nos vamos a dirigir. Por eso dice que estas 5 cualidades constituyen a su vez la virtud más amplia de la elocuencia, virtud que podríamos caracterizar como la habilidad de hablar verazmente. ¿Cómo podemos nosotros hablar verazmente? Dime, por ahí vi que Janet levantó la mano. Yo, don Miguel Ángel, eh, ¿cómo hago Señora. la pregunta? ¿Puedo uno, si estoy haciendo una exposición y pues me identifico con el tema, ¿puedo poner un ejemplo propio mío? Claro, claro. ¿Mm? No queda feo que pues me incluya o algo. No, depende del ejemplo. Si el ejemplo es muy personal y muy íntimo, pues a veces hay gente que se puede sentir incómoda. Entonces yo lo puedo usar, pero yo obvio los nombres. ¿Sí? No, pero sí, o por ejemplo una anécdota que uno diga, por ejemplo, en mi caso, a mí me ha pasado esto, o yo hago esto, pero algo así como muy superficial, ¿no? Tampoco es ir a ahondar pues en la vida privada, sino ponerse uno como de ejemplo, es lo que yo quiero decir. Sí, claro, 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 lo pueden hacer. Además que cuando ustedes utilizan yo por ejemplo, personalmente digo, yo no hablo de nadie porque no tengo la actitud moral para hablar de nadie, yo hablo de mí, ¿sí? Hablo de mi contexto, de mi experiencia, de mi vivencia, incluso de mis hijos. A veces coloco ejemplos de mis hijos o de mi esposa sin decir que sea mi esposo, ¿sí? Sino que hay un caso por ahí que sucedió pero yo sé que es mío, es personal, ¿correcto? Pero no lo hago pues para no generar incomodidades o que de pronto después mi señora me vaya a regañar. No, yo no la mencioné, ¿correcto? Yo no sé nada, o sea, soy libre de cualquier culpa, pero sí lo puedo hacer, lo puedo hacer. Además, eso le da consistencia al discurso que ustedes manejen, ¿correcto? Porque es que mire que es real, se vive, yo lo viví y pasa de esta manera. Por ejemplo, con mi esposa a veces conversábamos mucho. Yo creería que es uno de los problemas de convivir con alguien con formación filosófica que todo lo pone en cuestión. Y entonces hablábamos de los universales. Entonces yo le decía, la literatura está, pero la literatura no es la última palabra. ¿Qué tal que salga un caso que me cambie y me desvirtúe todo lo que la literatura dice? Entonces yo hablo con probabilidad. Y resulta que comenzamos a ver ejercicios que efectivamente en muchos casos lo universal no aplica. Entonces yo puedo utilizar un ejemplo de eso para generar elocuencia eh, con mi auditorio. Entonces se genera credibilidad. En el momento que se genera credibilidad, sí, por ejemplo, si ustedes están hablando, es un ejemplo nomás, van a hablar con alguien de emprendimiento, alguien que va a montar un negocio. Entonces yo me asesoro de una persona que es el duro en emprendimiento, pero no ha emprendido nada. Entonces yo digo, venga, usted es el duro y da consejos, pero ¿y el emprendimiento suyo dónde está? ¿Sí? Yo doy clases de culinaria, mejor dicho, vea, cocina internacional, nacional, vea, eso es una delicia y enseño, pero yo no frito ni un huevo. Entonces no hay elocuencia, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes van a una clase de culinaria, ustedes ven que el chef se unta, participa y dice, mire, esto se hace así. Entonces la gente le cree, está convencido. Entonces, esos ejercicios y esos ejemplos son totalmente válidos y también según el momento, ¿no? También hay que tener en cuenta en qué momento es el más adecuado para hacerlo. Claves para ser más elocuente. Algunas claves que les comparto para ser un poco más elocuentes. Recuerden que esto no es regla de oro, ¿sí? Esto es una opción. Expresémonos con claridad.
no falle nuestra sintaxis y que el vocabulario sea accesible. accesible. El vocabulario accesible es que todo el auditorio me entienda lo que yo estoy diciendo. La sintaxis, perdón que por acá me están soplando algo y es que hay una pregunta. La sintaxis tiene que ver con la estructura, ¿sí? La estructura gramatical. Entonces, yo tengo que conocer la estructura. Por eso es muy importante saber el auditorio que yo tengo. Ok, la pregunta si en las reuniones virtuales la cámara deberá estar prendida o apagada. Esa directriz de la cámara prendida o apagada la debe generar el moderador o el líder o el maestro, la persona que está al frente. Pero allí hay varias cosas que entran en juego. Lo correcto es que si estamos en una clase, todos tengan la cámara prendida. Pero ¿qué sucede? Hay que tener en cuenta la velocidad de entrada y de salida del internet que yo tenga. Entonces, ¿qué sucede? Los videos y los audios comen más velocidad. Entonces, a veces yo prendo la cámara y mi presentación se vuelve lenta. Entonces, toca apagar la cámara. Entonces, lo ideal sería que todos tuvieran la cámara prendida. Pero si tengo problemas de velocidad, entonces busquemos pantallas emergentes que estén abiertas, que no esté utilizando, cerrémoslas, cerremos todo. Que todavía tiene un poquitico mejor. Bueno, listo, entonces apaguemos la cámara. Habrá momentos donde el moderador diga, por favor, apaguemos toda la cámara porque quiero que veamos este video. Vamos a silenciarnos todos para que el video pueda circular libremente y todos lo puedan ver. Pero eso tiene que ver con la velocidad que cada uno tiene. Bueno, es correcto, sí. Bueno, bueno, maestra Lujarifa, ya sabe que es el caso de algunas que tienen dificultades y la cámara hace que, es por la velocidad, las megas que come la cámara, ¿correcto? Hay personas, yo lo he hecho, cuando tengo dificultades de conexión, me conecto desde dos dispositivos. Con uno utilizo la cámara y el audio y con el otro la presentación para tratar de que sea un poco más fluido. Pero pues a veces hay días horas del día que la conectividad es un poco más compleja. Entonces, todos esos factores los tengo que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, no se preocupen si tienen que apagar la cámara. De pronto la maestra dirá, bueno, por ejemplo, Janet, por favor prenda la cámara, al menos para verla, pues, si está ahí presente o no está. Miremos el colegio. ¿Se acuerdan cómo se volaba uno el colegio? Yo soy generación 74. Me egresé del colegio en el año 90. Y uno en el colegio se volaba, no se podía volar porque era físico. Hoy en día uno se puede volar, claro, apaga micrófono y cámara y chao. O apagan todo, ponen altavoz, están escuchando, pero están haciendo otras cosas. Y es demostrado, no se percibe la información de la misma manera. Yo tengo que estar concentrado en lo que estoy viendo, en lo que estoy escuchando, ¿correcto? Bueno, por acá me están diciendo algo. Ok, bueno, eso también, sí. Bueno, el tema de la cámara, han pasado muchas cosas y ustedes lo han visto hasta en los memes. Primero, si ustedes ven en mi cámara, yo tengo un fondo. Esta es mi oficina, en mi casa. Y en el fondo tengo solamente libros, ¿correcto? De vez en cuando por ahí yo tengo un gatico que le decimos Michi, un gatico que llegó aquí, llegó y aquí se quedó y él se sube por acá y por acá me ronronea por acá atrás para cuando quiere que le dé comida. Es la única distracción que de pronto se ve cuando estoy en clase. Pero si usted está en otro espacio más abierto, imagínese que por detrás pase el esposo sin camisa o el niño en ropa interior, porque ha pasado, ¿sí? Me ha tocado casos donde la misma estudiante eh, se le prendió la cámara y resulta que se está cambiando, ¿sí? Y uno ¿cómo le dice? Vea, apaga. No, no, es complejo. Entonces, sepan el entorno, cómo está su entorno, si es virtual, ¿no? Si es la hora de la mazamorra, si es la hora del aguacate, de los bananos, entonces apague el micrófono, ¿sí? Porque cuando usted lo prende, por allá al fondo se escucha
La mazamorra, la corneta, el vecino que grita, el bus que llegó con los niños. Entonces apagamos los micrófonos. Los micrófonos se pueden mantener apagados y se prenden solamente cuando se vaya a intervenir, no más. De resto, apáguelo. Pero la cámara sí la puede permanecer, puede tenerla o mantenerla encendida. Muy bien. Otras claves para ser más elocuente. Implicar al oyente ayuda a que se mantenga el interés. Impliquémoslo, preguntémosle, ¿correcto? Mire que es con lo que hablaba la oratoria ahora. Ser conciso, no hay que titubear. Cuando yo titubeo es porque, por ejemplo, yo a veces me preguntan algo o tengo una idea y entonces la pienso. Y entonces les digo, no, un ejemplo, tal. Entonces pienso el ejemplo no lo tengo escrito. Yo el ejemplo no lo tengo escrito, pero en ese momento se me ocurrió algo, lo puedo decir. ¿Correcto? Entonces allí habrá como una pausa, pero que no sea constante, porque ese constante demuestra nerviosismo y si hay nerviosismo es porque no estoy seguro de lo que estoy haciendo. Pánico escénico, todos han tenido pánico escénico. Yo llevo 26 años como maestro y he trabajado en muchos auditorios, con todo tipo de auditorios, y cada vez que ingreso a un auditorio, yo me asomo, miro cuánta gente hay, ¿sí? Hago mi oración y tomo aire y me relajo. Y hágale que vamos es para allá. Después de que usted arranque, usted calienta motores, como uno dice popularmente, y se fue. ¿Sí? Ya antes tienen que decirle desde el otro lado, ya, se acabó el tiempo, acabe. Pero lo difícil es comenzar. Para eso hay unas pauticas que yo ahorita les doy. Hacer variaciones en el tono de la voz sin caer en la disonancia. ¿Sí? No gritemos, tampoco hablemos un susurro. Normalmente cuando yo estoy en un auditorio y veo que hay gente que está quedando dormida, eso es normal, ¿sí? Entonces yo utilizo palabras conativas. Acá, pilas, vea, ¿sí? Entonces yo chasqueo los dedos, depende del auditorio, depende del tema, ¿sí? O digo algo que cause algo de gracia y la risa que haya por allá en el auditorio es el que se encarga de despertarme al otro. No soy yo, ¿listo? A veces, cuando son grupos empresariales que se conocen todos, entonces, ¿sí? Ya uno puede jocosear con ellos. ¿En qué sentido? No lo despierten, déjenlo dormido. Mire. Uy, entonces, ellos se encargan de despertarlo, de hacerle la bulla y volverlos a enganchar y nos reímos, nos desestresamos y seguimos en la actividad. Pero eso depende del auditorio. Yo tengo que conocer el auditorio porque no puedo hacer eso con todo el mundo. ¿Listo? Conocer el espacio donde se va a celebrar el discurso para el tema de la acústica, para el tema del sonido. Preparar el discurso tiene que ser coherente, ameno. El humor es un excelente vehículo de persuasión y permite improvisar salidas airosas en momentos de apuros. ¿Mm? Ejemplo para que no, o recomendación para que no se enganchen en una discusión. No contesten contra preguntas. No contesten contra preguntas. ¿Sí? Porque si usted le puede decir, no, si te contesto esa pregunta, ya entramos en una discusión los dos. ¿Sí? Démosle la oportunidad a otro. Después miramos cómo solucionamos. ¿Correcto? Porque habrá gente que no esté de acuerdo con lo que uno dice. También depende del tema, depende del auditorio, depende de muchas cosas. ¿Bien? Hay algo que se llama la glosofobia. La glosofobia, de pronto alguno de ustedes la puede tener, de pronto. Es el miedo a hablar en público. ¿Mm? Yo es que yo tengo pánico escénico, que le llaman. Yo tengo pánico escénico. Todo el mundo ha sufrido de pánico escénico. Todo el mundo. ¿Sí? Pero resulta que esa glosofobia dice que en la oratoria existen diferentes grados de temores. Es importante diferenciar a aquellas personas que presentan una fobia y a aquellas que definitivamente no pueden hablar en público. Hay personas que definitivamente no pueden hablar en público. Se enmudecen, lloran, entran en crisis existencial, entran en shock, se desmayan, entonces no pueden. Definitivamente no pueden. Entonces no las pongamos a hablar en público, ¿correcto? Pero a veces hay solamente temores. ¿Mm? Así como aquellas personas que se les produce ansiedad y estrés al hablar en la sociedad, es importante mencionar que si este temor no es atendido, se puede convertir en una fobia, o sea, un pánico. Yo no soy capaz, sudan frío, comienzan a sudar a chorros como si estuvieran bañando, se les va el aire, gaguean, enmudecen,
¿sí? Desmayan, pueden desmayar, una persona puede desmayar de tanta ansiedad. Entonces, yo tengo que conocer qué podemos hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer para superar esas fobias? Sencillo. Uno, si yo sé que tengo ese temor, tengo que hacerlo. La única manera de romper el temor es haciéndolo. ¿Sí? Si yo le tengo miedo a las cucarachas, no lo voy a hacer yo. Yo les tengo es fastidio. Yo no les tengo miedo, les tengo es fastidio. A mí me da algo cuando veo una cucaracha. Pero me ha tocado cogerlas de las antenas para botarla o para cualquier cosa. ¿Sí? No, no convulsiono con eso. Pero si yo tengo un miedo a algo, cojámoslo, agarrémoslo, apropiémonos de eso. Dice, sí es difícil, pero si no lo hacemos cada vez, ese miedo va a ser peor. Enfrentemos directamente aquella situación que me genera ansiedad, el miedo o el pánico, y no salir corriendo. No, entonces yo me retiro, yo me salgo de este grupo, yo no trabajo más, maestra, yo renuncio, maestra, yo no voy más, esto no es para mí, me quedo grande. Eso es huirle al problema. Tarde o temprano se va a volver a presentar y no hemos solucionado el problema, entonces tenemos que enfrentarlo. Ensayemos frente al espejo. Ensaya ante el espejo cómo se ve usted. Grábese, grábese y después véase. Póngase una grabación personal. Grábese, escúchese su voz, véase cómo se mueve, cómo actúa y revísese. ¿Correcto? Es necesario que se prepare con anticipación, investigue, consulte, indague, pregunte, haga preguntas. Por ahí decían que preguntando llega a Roma. Si no tiene con quién hablar, entonces, y tiene perrito, pues ponga al perrito a que la escuche. ¿Cierto? El perrito quedará mirándola. Ellos son inteligentes, entonces ellos sabrán si aúlla, si maulla o algo, entonces va a decir, ay, no, entonces no le gusta el tono de mi voz, alguna cosa. Ponga un vecino, alguien que la escuche a ver y que le dé su opinión. Relajémonos, aprendamos a hacerlo. Relájese, respire. Lo ideal es que respire 3 veces profundamente y bota. 3 veces. Eso hace que el cuerpo se relaje. Tómese una aromática. Mire, yo cargo agua. Cuando yo estoy en una charla, cargo agua. Si me ofrecen café, recibo aromática, lo que sea. No comamos, ni chicle, nada de eso, no, no. Pero sí, beber, hidratar es importante por el tema las personas que se dedican a hablar en público son profesionales de la voz, según redes profesionales. Nosotros somos profesionales de la voz. Necesitamos estar hidratados. Si usted tiene que hablar por mucho tiempo, agua con jengibre es buenísimo para el tema de refrescar la garganta y evitar alguna laceración, algún malestar después. Fijemos la vista en un punto en concreto. Si usted está trabajando y todavía tiene miedo, no mire a nadie. Mire al fondo, al horizonte, ¿sí? Pero haga de cuenta que está viendo a alguien. De vez en cuando voltea a mirar, pero no mira a nadie. O sea, que vean desde el auditorio que usted está dirigiéndose la palabra. Un error que se comete cuando uno se dirige al público es mirar a una sola parte. No, usted tiene que mirar a todo el mundo, el que está adelante, el que está allá, y extender la mano. Al último, ¿me escucha? Sí, usted. Mire a todo el mundo, tiene que involucrar a todas las personas. Si tiene personas en el staff detrás de usted, también, mire, por ejemplo, mi compañero allá y se voltea, involúcrelos a todos. Así no los esté viendo directamente a los ojos. ¿Por qué? Porque usted tiene 2 ojitos y en el auditorio todo multiplíquelo por 2. ¿Correcto? Entonces, son muchos ojos los que van a estar encima suyo y eso genera nerviosismo. No se los imagine que están allí. Imagínese otra cosa. Imagínese un campo verde, una playa, algo que le genere a usted tranquilidad. Su pareja, no sé, un vaso de champús, cualquier cosa que a usted le quisiera y usted diga, uy, qué rico. Y piénselo y trabaje. No vea a las personas porque eso le genera una crisis. Siempre piensa en positivo. Palabras que debemos evitar. Es que estoy nervioso, es que yo no puedo, es que eso me queda grande, es que yo no sirvo. Es que ese esqueísmo no es sano, no es bueno. Libérese de eso. Piensa en positivo. Lo voy a hacer. Y si no me fue bien, lo aprendo y voy a mejorar. Y cada vez voy a ser mejor y cada vez van a ser mejores mis intervenciones. Y lo hacemos. ¿Qué puede pasar a usted si hace una exposición mala, por ejemplo, aquí en clase? ¿Qué le van a hacer? Nada, nada, absolutamente nada. Pero sí puede aprender de lo que le puedan decir las personas con las cuales usted esté trabajando. ¿Listo? Algunos tips finales. Estoy dentro del límite
de tiempo. No, mentira, ya me voy a pasar en un par de minutos. Algunos tips finales. Piense en lo que quiere decirle a las personas con las que va a hablar antes de hablar. Para eso usted, yo por lo menos, ¿yo qué hago? Yo, Miguel Ángel Larrota, ¿qué hace? Mi esposa funciona diferente. Si ella a mí me da un tema, por ejemplo, el tema del laboratorio, yo lo pienso un día o 2 días, los que sean necesarios. Pienso, armo el rompecabezas en mi cabeza y después me siento. Si ustedes vieran mi escritorio, en este momento estoy pensando en una charla que tengo que dar. Yo tengo papelitos, tengo papelitos, papelitos, papelitos. Todos son papelitos. Y tengo unos 10 o 15 papelitos aquí con notas de cosas que se van, ideas, ideas. Entonces ya después me siento a darle un hilo a la idea. ¿A partir de qué? De lo que yo quiero transmitir en el mensaje. La intencionalidad. Entonces comienzo a dar y por acá tengo, perdón que me hayas tirado, tengo una bolsa. ¿Sí? No le muestro lo que tiene dentro porque es pura basura de papel. Y a medida que voy terminando ese papelito, lo voy botando. Y ya sé que mis ideas están contempladas allí. A veces estoy haciendo eso y me da sueño, entonces me acuesto a dormir. Porque yo a veces pienso durmiendo, ¿correcto? Pero cada uno tiene formas de aprender y formas de hacer. Eso se llama mnemotecnia. Cada uno la tiene. Eso es como con natural en el ser humano. Usemos adecuadamente los medios audiovisuales, lo que hablábamos ahora. Si la cámara no me funciona, busquemos la opción. Sí, por lo menos la cámara yo ahorita la tengo de lado porque no es la cámara del computador, la del computador se dañó, entonces me tocó colocar una cámara auxiliar, pero no tengo dónde ponerla y la tengo aquí a un ladito, colgada. Entonces por eso me veo como torcido, pero solucionamos, ¿correcto? Usemos ideas sencillas y organizadas. No complejicemos. Yo soy partícipe, incluso cuando trabajo a nivel de profesionales, con muchos estudios, no complejicemos la vida. La educación es fácil, es sencilla. Hablar en público es sencillo. La vida tiene que ser sencilla. Entonces, no nos complejicemos. Trabajemos. Seamos más bien sueltos, tranquilos, relajados, frescos. No frescos de, entonces no, profe, qué pena, pero no pude, entonces no ese tipo de fresco. El fresco de tranquilo, ¿correcto? Fresco de tranquilo. Una buena introducción hará que te ganes al público. Las introducciones pueden ser muchas. Hay gente que le llama a eso rompehielos. Un chiste, un comentario. Yo lo hago cuando estoy en otra ciudad. Yo resalto algo de esa ciudad y los felicito. Le digo, me encontré con tal cosa, la gente tal, un sitio, un restaurante, algo que sea típico de ellos. Y entonces ya, eso le muestra a la persona en su inconsciente, que a mí me interesan ellos. Y entonces me prestan atención, ¿correcto? Por lo menos en Cúcuta, cuando voy a Cúcuta, yo los molesto mucho porque en Cúcuta a las glorietas, en algunas partes de Colombia, en el Valle del Cauca, les dicen rompoint. Es un extranjerismo. Se llama glorieta según el código de tránsito. Pero en Cúcuta le dicen redoma o rodoma, algo así, redoma, creo que es que le dicen. Yo, redoma, esa palabra tan extraña. Sí, en Venezuela también lo dicen así. No sé si en todo Venezuela, pero donde he estado sí lo llaman así. Y así en cualquier otra parte a las sandalias en la costa, por ejemplo en Montería, no le dicen sandalias, le dicen abaca. ¿Sí? Entonces yo siempre comienzo con una anécdota que tuve yo algún momento que fui a comprar unas sandalias. Yo llegué como todo cachaco, porque todo el que no es costeño es cachaco, entonces yo llegué como cachaco a comprar unas sandalias 3 puntas y me miraron mal y me las cobraron carísimo. Y fui con alguien que conocía y dijo, ajá, ajá es buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias, con mucho gusto. O sea, todo es ajá, abaca 3 puntas, abaca 3 puntas. Ya saben, ¿no? Las sandalias llaman abaca. Entonces, eso me sirve a mí para distensionar al público y arranco yo lo que tenga que trabajar con ellos. Presentarse sin vanaglorias. Busca citas o frases que enganchen al público. Es importante, dependiendo del auditorio. Yo no soy muy dado a presentar mis cartones, mis tips, no, a mí no, pero a veces lo presentan a uno. Entonces, cuando yo tengo un auditorio de cierto nivel académico, pues que sepan más o menos quién es uno sin entrar en tantos detalles. ¿Sí? Entonces, eh, tengo esta profesión, hago esto, hago aquello, sin entrar en vanaglorias. ¿Sí? Porque es que el yo soy, no, dejémoslo para otro escenario, ¿vale?
Entonces, no es bueno, no es sano. Aprendamos el discurso y démoslo con seguridad, que es la tercera vez que lo menciono. Hagamos el discurso, lo aprendemos y lo transmitimos con seguridad. Demostremos que sabemos del tema. Muéstrese seguro. Si usted se muestra convencido de algo, el otro le cree. Es así de simple. Siempre sonría. Una actitud positiva genera empatía. Sonría, sonría. Mire, por ahí hay un experimento muy bonito de la gente que sonríe y la gente que no. Entonces, le muestran a las personas en estado normal cotidiano y después les dicen algo para que sonrían y muestran las dos imágenes. Uy, el rostro cambia impresionante con la gente que sonríe. O sea, entonces, sáquele sonrisas a la gente. Yo no soy comediante, yo no soy stand comics, nada, simplemente soy un orador o una persona que está hablando con ellos, les hago un comentario jocoso, no burlesco ni nada para que ellos sonrían, ¿sí? Ah, que no quieren sonreír porque es que no me sé ningún chiste. Bueno, vamos a sonreír, vamos a saludar al que está al lado, ¿sí? Al menos dígale buenos días, sonríase, ¿sí? Dígale un piropo, algo bonito. Ya usted, ahí se forma la recocha. Entonces, eso es como cuando se daba, ya no porque ahorita es puñito, cuando se daba la paz en una Eucaristía, ¿no? Para muchos la paz se convertía pues en que hubo vecina y el primo y se abrazaban y el comentario, la risa, porque somos seres sociados, ¿correcto? Al terminar, recojamos un Facebook, un feedback de lo que es eh, las fallas, ¿sí? Eh, que creen, y de pronto no con todos. Ese ejercicio lo podemos hacer con una encuesta. Es importante la retroalimentación, ¿sí? Ese feedback venga, es que nos gustó esto, me gustaría aquello, faltó acá. Eso no necesariamente puede ser en todo el auditorio, ¿no? Si son grupos pequeños, sí, ¿sí? Yo puedo preguntarle a la maestra, profe, ¿cómo me fue? Evaluémonos, evaluémonos. Si yo tengo un auditorio grande, no lo hagamos a voz populi. Al final, muchas gracias por la atención. Voy a compartirles, por allí mi asistente, por favor, me colaboras. Vamos a entregarles una hojita muy sencilla con 3 preguntas para que por favor evalúe la actividad del día de hoy. Para mí es muy importante. Necesito que la evalúen porque para mí es muy importante porque siempre quiero dar lo mejor para ustedes. Entonces la gente, bueno, listo, se la diligencia. Y después la sistematiza. Habrán cosas muy positivas como habrán cosas no tan positivas, pero todo es crecimiento. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí, a ponernos en marcha, pues, a salir y a conquistar a nuestro público. Son cosas muy sencillas. La mejor manera de mejorar el tema del arte de hablar en público, de dominar ese miedo que tenemos, es hablando. Maestra, póngales más exposiciones para que dominen el escenario. ¿Listo? Yo por acá. Bueno, preguntas, inquietudes, por acá hay preguntas, no, ok. Preguntas, bueno, vamos a comenzar la sesión de espiritismo. Sara, ¿estás ahí? Sara, Sara, ¿estás ahí? Sara, sí está ahí. Todo el tiempo, no me he Oh, perdido un instante. Apago la cámara porque me parece que a veces se me baja ¿cómo se puede decir? Como la resolución, la la internet, no velocidad, sé. sí. Ok, Pero sí quiero decirle que una gran ayuda, una exposición suya, un gran material lo que nos deja. Y bueno, usted acaba de dar un tip muy importante que entre más se hable, más se aprende. Ahora, yo también digo que a veces escuchar es mejor. sí, Muchísimas gracias. con mucho gusto. Pues mire, si ustedes son el grupo, chévere que se escuchen entre ustedes y entonces hacer procesos de retroalimentación. No lo veamos como la crítica o el señalamiento. No, es que les cuento algo así. Hoy yo di clase, hoy yo estaba en clase en la mañana. Tengo un compañero que somos equipo de trabajo y también estaba en clase. Y llamó una cliente que estaba molesta por algo. Y me llamó a mí, yo no contesté porque yo estaba en clase.
llamó a mi otro compañero y tampoco, y la señora se enfureció, y entonces llamó al siguiente teléfono y era el de la secretaria, y le pegó una vaciada a la secretaria. Entonces yo le decía a ella, ella me buscó, fue hasta donde yo estaba llorando, que nunca la habían tratado tan mal, y yo le decía, mira, pues yo no puedo decir que la señora sea así, no puedo tampoco decir que tenga la razón, pero infortunadamente en este caso, los platos rotos te tocaron a ti. Sí, porque posiblemente si yo le hubiera contestado, no hubiera pasado nada, me hubiera hecho el comentario, yo soluciono. Pero se fueron sumando. Entonces resulta que a veces hay personas que tenemos en el auditorio que no es que les haya molestado la presentación, sino que están molestos ese día. Nada les gusta, todo les choca. Entonces, yo recibo esa observación, entonces me siento mal, me deprimo, si ves que yo no sirvo para esto, es que definitivamente esto no es para mí. Entonces, es importante que sepamos que, por ejemplo, yo hace poco estuve en una capacitación de rectores en una ciudad y de todos los rectores eran 77. Uno, hemos dicho, peor no me pudo haber ido. Esa señora le caí re mal y eso me odió en las observaciones. A mí me cuestionó porque yo dije, ¿será que hice mal? Cuando yo miro las otras observaciones, me di cuenta que era uno de 77. Eso ni estadísticamente es nada. Ya, simplemente la señora no le gustó porque estaba molesta, no sé, por cualquier razón. Sin embargo, yo la busqué y le di las gracias por sus observaciones y le dije que eso me servía a mí para mejorar constantemente porque éramos seres en construcción. Entonces la señora ya bajó la guardia y me agradeció. Entonces es cuestión de darle manejo, ¿correcto? Entonces es bueno que se escuchen, pero no podemos manejar la misma dinámica todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los Arifa dicen, no, yo quiero escucharla, entonces la escucha a todos ustedes, pero nadie la escucha a ella. No, vamos a escucharnos entre todos y hacer el ejercicio, ¿vale? Ya créanme que después de que haga la primera, la segunda, ya comienza a soltar y ya, además, yo sé que ustedes tienen grandes habilidades para hacerlo. Yo las he escuchado en clase y participan mucho, ¿no? Ok, en una situación de bloqueo de pánico escénico, no es raro que pase, o sea, puede suceder, sencillo, ¿sí? Si el asunto es muy notorio con el auditorio, yo le digo al auditorio, regáleme un minuto, por favor, discúlpeme. Saco mi agua, tomo agua, pero voy pensando, ¿no? Para que mi cuerpo se calme. Me voy calmando, tomo agua, respiro y arranquemos. Una clave para que el pánico escénico se vaya suavemente. Comencemos a hablar suave, despacio, pausadamente. Como usted tiene un libreto, péguese al libreto, ¿correcto? Entonces se pega al libreto y comienza a ir suavemente. Cuando comienza a calentar motor, yo tengo un problema, que para mí es un problema, y es que yo hablo muy rápido. Y cuando me emociono, hablo más rápido todavía. Entonces yo a veces a mis interlocutores les digo, si yo no me entienden, estoy hablando muy rápido, me hace señas, porque yo me emociono, ¿sí? Y entonces me emociono y pues hablo más rápido. Entonces, pánico escénico, entramos en choque, vamos mermándole al ritmo, respiramos, sequémonos el sudor si es necesario, ¿sí? Ahí viene el maquillaje, lo que sea, y listo. Qué pena con ustedes este lapsus mentis, pero es normal. Y véalo con jocosidad, no entre en pánico, ¿sí? No, usted, no creo que se encuentre usted un auditorio que lo van a llegar a chiflar, a no es que sea cantante, pues, y no salga a escena, pero tómelo con calma, vea, es algo que yo hago, no es que tenga que ser así, yo me río a veces de mí mismo, ¿sí? Entonces, cuando me río de mí mismo, desarmo a todo el que quiera burlarse de mí, ¿correcto? Porque si ya me reí yo, pues, ¿qué podemos hacer? Y lo tomo con jocosidad y ya, y sigamos adelante. Nos ha pasado, a mí me ha pasado que estaba pensando en algo y se me fue la onda, se me fue la señal, se me cayó el internet, la wifi, entonces me toca empezar a pensar nuevamente por dónde es que iba y organizar la idea. A veces toca improvisar, porque yo estoy leyendo algo y no lo encuentro, me toca improvisar, pero como yo ya lo conozco, yo improviso, ¿sí? A veces, ¿qué me ha pasado? Que he improvisado cosas y he dicho cosas que no debía haber dicho.
Entonces, ¿qué hago? Lo organizo de tal manera que después lo pongo como ejemplo para algo que no debería haber dicho. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mí a veces, como hablo tan rápido, la lengua se me pega. Me pasa no, lo de James no me pasa, pero se me pega la lengua. Entonces, como que el cerebro va más rápido que mi lengua, entonces la palabra sale mal expresada o sale pegada y yo sigo. Y después digo, ¿quién me entendió? Alguien tiene que levantar la mano. Ah, ¿se da cuenta que no están atentos? Mire que yo dije algo equívoco y ustedes siguieron en la misma. Pilas, pues, vamos, sigamos. Ah, lo utilicé a mi favor. Pero es el ejercicio, ¿no? Dice, en el caso que se le olvide todo, recorcholis. En el caso que, en el caso que se le olvide todo, apague el internet, apague todo y diga, profe, se me fue el internet. No, mentira. En el caso que se le olvide todo, no, no se le puede olvidar. Pero si se le olvidó, usted tiene yo tengo papelitos, entonces usted tiene un libreto. Hay personas que utilizan, yo aquí tengo una cajita, llena de papelitos, ¿sí? Y hay personas que utilizan fichas. No sé si ustedes lo han visto, oradores que utilizan fichas. Los pastores utilizan fichas. Entonces, no tiene problema, no hay riesgo de sí, apague y vámonos. No tiene riesgo de que se le olvide, porque se le puede olvidar la explicación que usted quería dar, pero todo está escrito. Entonces, siga el libreto, ¿sí? Créame que después de que comience a leerlo otra vez, vuelve a acordarse. Ah, pero es que no me quiero pegar a la lectura. Entonces, sencillo. Usted hace la lectura brevemente, así como muy frescamente, y después hace un complemento, lo explica, ¿sí? Con sus palabras, no repita lo que ya está en el texto. Las diapositivas, la intención de una diapositiva es informativa y guía para lo que yo quiero enseñar. Por lo tanto, no es necesario leer todo lo que tiene la diapositiva. Ahí deben haber palabras claves. Es más, hay palabras claves que ustedes pueden resaltar en la presentación. Subrayenlas. De tal forma que usted cuando la lea, usted ya sabe qué es lo que tiene que decir allí. Yo, por ejemplo, en las presentaciones pongo iconos en la diapositiva. Entonces, cuando yo veo el icono, yo ya sé qué sigue. ¿Correcto? Entonces, eso me da a mí la pauta del manejo del tiempo, de saber qué actividades seguir, si es un video, si es una pausa para comer algo. Entonces, pero yo coloco símbolos en la presentación que me orientan a mí. Entonces, tranquilas que no se les va a olvidar. Si se les olvida, tienen un libreto. Léanlo, lean el libreto y síganlo. Ya después vuelven y se enganchan y sueltan. ¿Listo? Bueno, no hay más preguntas. Maestra Luz Arifa. No, pues ojalá alguna me saca con el chiste que fue que se le fue el internet. Con ese consejo que les dio, es que, ay, no, apaguémoslo y se fue el internet. No, se fue la voz. Ah, qué cosa, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber sacado el sábado, hoy este ratito, pues, para complementar, para apoyar. Pues era solamente para el grupo de consteladores que son los que están pues con el tema de las exposiciones. Sin embargo, pues es interesante que lo hagan quienes están en proceso de formación y quienes ya pasaron por acá por la comunidad terapéutica. Así que muchísimas gracias, Dios me los bendiga, que descansen. A mí el gato me sacó del puesto, entonces pues aquí estoy recostada porque el gato me sacó del puesto. Doctora Luz, ¿esa grabación usted no las comparte? Sí, yo se las envío. Ah, listo, vale, gracias. ¿Vale? Muchas gracias. A ustedes, que gracias. descansen, el fin de semana. Igualmente, bendiciones. Amén. Amén. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Con mucho gusto.